Buenísima gente, soy Chamito y hoy día arranca la nueva season, le tengo una nueva entrevista, es feudal, estuve defendiendo a Anglian con su casa, así que vamos a estar conversando y preguntándole algunas cositas y también los va a estar aclarando qué es lo que pasó en su casa. Dicho esto, no olvides darle like, comentar y suscribirte, que es gratis y así podemos hacer que este video llegue a más personas. Dicho esto, gente, arrancamos. Buenísima gente, soy Chamito y estamos en una nueva entrevista con otro amigo personal que tengo. Feudal también, ¿eh? Él es feudal y también nos viene a aclarar algunos puntitos. Y también vamos a estar conversando de lo que pasó en la season y qué vivió, cómo la vivió él. Tengo el agrado de presentar a mi amigo Deseo. ¿Cómo estamos, Deseo? Bienvenido, Hola, ¿cómo mijín. estás? ¿Todo bien? Todo bien, mi Estamos rey cansaditos un poco, pero del laburo. lo vamos, sí. Así Esa que es. vamos a dar todo para hacer linda entrevista. Esa es la idea, mi rey. Oye, Deseo, arranquemos al tiro. Listo. Analicemos la season desde que comenzó. Vamos así pasando rápido. Y hasta el final. ¿Cómo la viste tú? ¿Cómo la viviste tú en forma personal o como feudal? Como tú quieras contarnos. Estuve viendo las otras entrevistas, ¿Ya? por lo general. Si querés te cuento mi versión de la historia. Su versión, obviamente. Güey. Desde el inicio, a ver por qué. Porque estaba escuchando ahí, hasta hace poquito estuve viendo unos minutos de Verdugo. ¿Ya? ¿Verdad? Verdugo, Hoy día Rosa subimos Verdugo, sí, sí. Sangre. Tenés Los razón. chicos, bueno, los que estuvieron pasando decían que nosotros cometimos por ahí el error de haber hecho la alianza o formado la alianza con Esparta y Nilfgaard ¿Eh? muy pronto. Entonces, vamos a acomodar un poco las ideas para que se entienda por qué hicimos todo lo que hicimos Dale. y lo que terminó, bueno, al final de la season. Bien, entonces, ahora, yo cuando creé la casa, siempre tuve el objetivo, fui 2 veces feudal nada más. Ya. Entonces, siempre mi objetivo es crear contenido y que los grupitos que vengan acá no sean grupitos y después terminen la season y se desarmen. Ya. Entonces, que después podamos seguir jugando la siguiente season. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicimos? Vino gente de Gondor y Sí. vino algunos manitos de Vanguardia, que supuestamente ¿Verdad, po? Vanguardia no iba a Tenés razón. jugar. Sí, sí. ¿Quién más vino? Bueno, vino Miss y toda esa gente. Oye, Sumiyoshi ¿esos reclutó un manitos de montón. vanguardia se mantuvieron o cuando vanguardia se activó se devolvieron a vanguardia? ¿No? ¿Se mantuvieron? Esa gente de vanguardia, hubo gente que se mantuvo y hubo gente que Ya. se fue a Circuit Breaker. Mira. Ahí no lo tenía muy Sí. claro. Ya. Siga nomás, mijín, Y perdón ahora, por haberlo como interrumpido. vino gente de Gondor, yo ya en ¿Ya? mi cabeza digo, con Nox no puedo hacer alianza, por obvias razones. Claro, claro. Porque, bueno, yo para ganar puedo hacer alianza con las casas que más poderosas, con más números, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Claro. también tengo que ver ¿Dónde se sientan con cómodos quién. los Claro, chicos? porque si no se Claro. va a ir la gente. Sí, es así. Entonces dije, bueno, Nox ya está medio descartado. O Ya, directamente no lo esto tuve fue, presente. hay que aclarar a la gente, esto estamos hablando de antes que hiciera Antes, alianza con sí, antes de Esparta, desde que que. arrancó, Sí, vale, sí. vale. Entonces, ya iba descartando más o menos las casas, Ya, las posibles alianzas, la iba formando. ya. Después, ¿quién estaba? Siggy Breaker. A mí no me gustaba Siggy Breaker. También se estaban formando de a poquito. Sí, no, pero. Básicamente era la gente, eran como los más veteranos, entre comillas, Sí, que le sacaron a Nórdicos BR y se crearon City sí. Break antes que entrara el Demi. Sí, tenía, o sea, igual los veía con buenos ojos los chicos, eso porque Ya. venían con mucha actividad en la serie y Ujú, demás. Y después, bueno, sí, Vanguardia supuestamente decía que no querían, no iban a jugar, y yo no quería claro. hacer alianza con Vanguardia, porque si bien tenemos buena relación, Mm, ya venía ganando muchas seasons. Entonces, para que oye, esté sí, más ya. entretenida la cosa, bueno, Sí. no nos aliemos con Vanguardia. Porque también, como siempre en la diplomacia, acá en la mayoría de los feudales al Discord. Entonces, bueno, ya Sí. iban armando. Entonces, ¿qué pasó? La única eh, alianza viable sería con gente que ya teníamos buena relación y una de ellas Ya con era el Principito. Esparta. Si ¿Eh? bien al principio ellos yo no los conocí porque dejé el juego cuando ellos ya empezaron a jugar, Sí, pero pues. bueno, los chicos de Sí. Gondor tenían Ellos, buena relación con ellos ellos son y yo relativamente nuevos los chicos tenía, esos. sí, y yo tenía buena relación con la gente de Nidhogard. Ya. ¿Verdad, po? Te viste ahí en Nícar. Sí, sí, sí. Y yo intenté, por lo menos cuando armé la casa, intenté.
cuando entré, aportar lo que podía, pero no meterme para que los chicos no pensaran que yo quería tomar el control Claro. ni demás. Entonces fui un soldadito más. Y cuando me fui de la casa no dije, che, me voy a armar otra casa, vengan para acá, no. Ya, te fuiste Sino que me nomás fui. y bueno, los que te Sí, siguieron y ahí se armó Infinity. sí, me fui en buenos Ya, términos, digamos. ya, Y sí, ahí más que nada armé la casa porque quería jugar con los chicos. O sea, chicos claro. que jugaban conmigo siempre, entonces, listo, armamos la casa, listo. Ahora, hablamos con los chicos de Esparta y ¿Ya? hablamos con los chicos de Nilfgaard. ¿Y qué pasó? Nosotros no íbamos a armar la alianza, así como la armamos. Ya. Y tampoco, y sabíamos, si bien era una alianza entre comillas fuerte, porque teníamos número al inicio del server, Sí, pues al inicio sabíamos de la que temporada no sí, había no tenían competencia, esa es la realidad. O sea, claro, yo todavía no también se armaba. Siggy Break al, que estaba más o menos, Vanguardia que sí que no, Nox por otro lado, y ya todas las otras demás casas eran de 5 y 10 personas. al comienzo Después. la dudé, pero después digo, yo sé que Vanguardia no va a dejar de jugar. Ujú. Siggy Breaker tiene muy buen, o sea, por el tema de capeo de niveles y demás, Ya, viene capeando bien de nivel. Y bueno, ya, después estaba Nox, entonces en tu cabeza armás más o menos la alianza que se claro. pueden formar y demás. Y además siempre cuando aparecemos nosotros aparece Demigod y todos los BR que juegan en NA. Sí, 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 Entonces sí. sabíamos que o iban a ir, dudaba, o sea, lo más probable era que se armaban una casa ellos y se arrastraban y se absorbían un montón de chicos BR de las casas de Vanguardia City Breaker, o iba a Claro. parar a City Breaker, porque a Vanguardia difícilmente Demigod juega ahí. Sí. Entonces, bueno, pasó lo que ya sabíamos que iba a pasar, Oye, que ya, se y iban a ahí meter a armaste la City Breaker. alianza, bueno, finiquitaste con el Principito, era el feudal, pues de Esparta. Sí, la armamos, pero dijimos, che, no vamos a armar, es obvio, o sea, llevamos años jugando el jueguito. Claro. Es una estupidez armar la alianza muy pronto. Más sabiendo que si vos armás la alianza te van a pegar todo a vos y te van a Sí. focusar todo a Pero vos es y que ya demás. era visto de ese, porque yo me acuerdo que no Sí, jugaba, todavía no volvía al server, pero sí hacía los informes de guerra. Entonces entraba a la guerra, pero no jugaba, pero veía todo el mapa, todo el mapita, sí, las 2 horas. claro, Y yo veía que no se pegaban ustedes, dije, ya, estate, estos van a ser aliados. y no, igual al inicio nosotros no jugamos las guerras, que eran Ya, azules y esas cosas. Pero sí empezamos a pegarnos entre nosotros y a pegarnos entre nosotros, le pegamos ahí claro. también, Verdugo lo comentó, le pegamos a Nox. Y ahí yo la picanteaba un poquito con Dark God del Ya, Nox para ¿verdad? que Sí, nos sí. peguen, che, nos caguemos a pina, no sé qué. Ya. Son como 60 monos y no nos quieren pegar, no sé qué más. Son hartos los de Noxo, Entonces, weón, es sí, verdad eso. están haciendo un buen trabajo. Sí. Igual ahí tiran hartos Entonces, nuevitos, hay que decirlo, pero son hartos, weón. Se mantiene la pero casa con un que buen número. mantengan el número que Sí, tienen, por más que sean nuevitos, habla bien de ellos. sí, sí. De la gente que trabaja ahí. Y bueno, entonces nos empezamos a pegar entre nosotros. Ajá. El tema que pasó, que ya lo mencionaron en varias entrevistas, que ¿Eh? el King of Soda Con el. no Oye, ¿qué pasó? quería. Porque, bueno, todos sabíamos, bueno, yo Claro, tengo vamos a mucho. aclarar un poquito para que Tengo entremos en mucho contacto contexto. yo con gente de tu casa, entonces yo ya sabía que iba de la tercera casa, por si la gente no lo sabía. ¿Y qué pasó cuando pincha a Nisgar Mijin ahí? Cuéntale a la A gente. ver, ¿qué pasó? Y por esta es la razón por la que armamos la alianza muy rápido. ¿Ya? Fue que King of Soda como que quiso meter mano donde no, porque ya no era el feudal, y Kinsuа quiso no quería dar. Esparta, es verdad, no quería Esparta de aliados. O sea, no quería que su casa, Nisgar, se aliara donde estaba Esparta, independiente con quién estuviera. Sí. Y ahí, Y por como ahí ahí en quedó la Nilfgaard caga. se mantienen, como se manejan con consejo, Ujú, al Ghost lo volvieron a elegir de feudal. Y entonces claro, King of Soda ya no pinchaba ni cortaba, y por más que él claro. haya armado la casa. Sí, Entonces que le dijeron, vos ya no tenés voz ni voto acá, aparece, bueno, básicamente se pelearon, claro, y nosotros vamos a seguir con la alianza. claro. ¿Qué pasó? El King of Soda después se enojó y empezó a decir, esto y esto y esto ya se aliaron. Son aliados, entonces, listo, ya Les nos cagó cagó la el secreto. alianza o el Claro. poquito secreto que Claro, quedaba, porque porque la yo lo gente dudaba, sabía, pero pero era yo, yo todavía no jugaba ni en el claro, servidor, yo, o sea. Pero claro, él claro. estaba acá y se lo gritó a los 4 vientos, pues, weón. Y fue y escribió por stream, yo de vez en cuando entraba a ver los streams de los chicos y demás, En entonces el el York, otro enojado, a donde el York creo que lo contó, ¿no? Creo que claro, sí. sí, yo de vez en cuando entro a los streams, veo un ratito y me voy. Ya. Entonces yo dije, este hijo de puta ya dijo porque está enojado, es re inmaduro. Y me enojé Claro. porque fue una boludez. O sea,
cagás dos casas más que no son ni siquiera tu casa y porque te peleaste con ella. No, no Claro, tiene sentido. Pero bueno, él se enojó, entonces dije, bueno, ya está, todo el mundo sabe, armemos ya y vemos qué pasa entre medio. claro. Y pasó lo que pasó, bueno, la gente ya Oye, sabía. cuando se cae Níjar, ¿qué pensaste ahí, mijín? Si Veníamos llegaron, bien, se comunicaron con ustedes para decirle, oye, sí, Níjar no sí, va, sí. están bajando números. O sea, a ver, sé que se pelearon, todos sabemos que hubo una interna ahí, pero ¿qué crees tú que fue la razón por la cual Níjar terminó casi desapareciendo, po, weón? Los chicos hablaron con nosotros. Ya. ¿Por qué? Porque bajaron un poco el número, pero no porque Ujú, se fue King ni nada. ujú. Es más, lo trolearon al King diciéndole, bueno, devuélvanme el nombre para guardarlo para mi próxima casa y le agregaron una I más nada más o lo trolearon así. Gastaron soberano para trolearlo de esa manera. No, ni yo me había dado Eh, cuenta de eso, weón. yo Ah, le me cagué cambiaron de nombre y le risa. pusieron una I más nomás. Una I más o una A más, no me acuerdo bien, pero lo trolearon de esa LOL. manera. LOL. Eh, ¿Y qué pasó? Iba todo bien hasta que Ghost empezó a desaparecer en las charlitas de macro Oye, que sí, iban así haciendo. supe que, bueno, estaba con mucho trabajo Sí, y, empezó a tener problemas en el trabajo. claro, Y entonces, obviamente, uno le va a dar más bola al trabajo que a un jueguito. obvio, claro, obvio. Y como es el feudal, les empezó a costar a los chicos que quedaron mantener el número. Pero Entonces cada vez tenían menos tú número. sabí, bueno, esta es una pregunta, no sé si lo sabes, yo no lo sé, estoy especulando lo que te voy a decir, pero ¿tú sabés si el God dejó a alguien encargado de la casa Nígar o no? A la reunión iban un par de chicos, porque ellos tienen consejos, o sea que gente quedó. Ya, gente quedó pero parece que El la gente tema es no que se puso las pilas, pues, bueno, o sea, sí, me refiero a reclutar, ellos hablaron con nosotros. El tema es que Sumi reclutaba mucho ahí. sí, Y bueno, se fue con nosotros. Y entonces ellos hablaron con nosotros, ahora no recuerdo bien el nombre del chico, pero habló ya. con nosotros y como que se lo veía muy desanimado, como que ya no había No, esperanza. sí, mira, Y le decíamos, che, mirá que no importa los números, claro. sigamos y después veamos cómo se arreglan ustedes, pero sigamos jugando. Y dijo, Mm. no, ya tomamos una decisión, que esto, que lo otro, y bueno, y quedó ahí y se Y fueron. ahí ya se bajaron de la alianza, pues, weón. Sí. Qué terrible, loco. Porque Nígar, weón, hizo dos muy buenas campañas las dos seasons anteriores. Y, weón, tenían mucho material para esta season que está terminando, weón. Y Tenían lindo ambiente también, o sí, sea, sí, era sí. una linda comunidad. Lamentable Eh, que se haya desinflado, weón. ¿Verdad que sí? sí. Sí, ¿qué Entonces hacemos, Nígar? después Cuente, llegó sí. Nox, o entre ese tiempo de lapso, no sé muy bien cuándo apareció, pero apareció ¿Qué está haciendo, Nox. marido? ¿Está mucho rato ahí? Ahí atrás. Que me está saliendo la cámara. Espérame un ratito de ser. Dale, dale, no hay drama. Ahora sí, dale. Ya, Eso igual sigue. tenés cámara. Ah, no tenés la pantalla, ¿verdad? Bueno. No, aquí está la tela verde, Eh, ¿viste? Ah, no, sí, en pero una de esas. lo cortamos, eso no te preocupes. Ya, ¿en qué estábamos? Ok. ¿En qué estábamos, hijito? Entonces apareció Nox entre ese lapso de tiempo. Muy bien, no sé, pero apareció Ya, Nox porque ya estábamos viendo el tercer aliado como se había bajado Nilfgaard claro. y ya estaba formada la alianza. Oye, pero Eh, ¿Nox se te acercó o ustedes se acercaron a Nox? no, Verdugo me wispeó Ya, por el juego. ya. Ah, Me ya. escribió por el juego, che, estaría bueno que hablemos algunas cosas y listo. Como uno ya sabe, es obvio que es para hacer diplomacia. Claro. ¿Y te juntaste con él? ¿Hablaron o no? ¿O Sí, quedó ahí ¿qué nomás? pasa? Yo no soy el diplomático, o sea, yo le agarré a Nigro y Ah, designé ya. la tarea. Yo no hago macro, lo único que hacía en la casa de micro y bueno, Ya, manejar las. ya. Entonces agarré a Nigro, lo agarré, pero como soy el feudal tengo que controlar medianamente y mediar ahí que Claro. no se diga nada malo, que no acuerde nada malo para que Ah, ya, y el Nigro fue y se se hagan las juntó cosas. con Verdugo, ¿verdad? Y Y ahí nos hablaron sus juntamos los dos. cosas. Dale. Nos juntamos Nigro, Nigro, Verdugo y yo. Ya, Y nos propuso el tema de la alianza, cómo lo veíamos y ya, demás. Y ahí él nos dijo que quería a Lian en una de ya. esas reuniones. O sea, tuvimos una reunión nomás y le dijimos, bueno, ya vamos a hablar con los chicos, vamos a ver qué Claro, a dicen. ver. Pero está ahí claro que no iba a ser los aliados ellos porque tenían a la gente de Gondor ahí, pues, ¿Qué weón. pasa? Yo pregunté ¿Eh? y me dijo, los otros chicos no tienen problema, pero nos bajamos dos A la mierda. de mi parte. Entonces, dos no vamos a jugar con ellos. Entonces, yo, por más que Claro. sean dos, mi objetivo siempre fue mantener que no sea el rejunte de diversas Claro. casas, sino que vayamos armando un grupo nuevo ahí. Oye, Deseo, ¿y Esparta no tenía problema con que fuera Nox? ¿O No, también tenían, no?
No, es como que dijeron, sí, bueno, lo vamos a hablar con los chicos y demás, y al final creo que llegaron a que no iba a haber problema. Ya. Ah, vale, Pero vale. como yo no quise dejar, o sea, no quise perder Claro. dos, porque mi objetivo no era simplemente agarrar y ganar la season, sino que directamente armar para tener contenido y que se mantenga el grupo Claro. las próximas seasons. Oye, otra pregunta de Zeus. ¿Tú pensáis que si hubieran unido a Nox a su alianza, hubieran ganado? Y Según no tú. sé, no sé, Yo la creo que verdad, porque sí, la ya verdad, cambian sí, las porque tornas. claro, hubieran tenido 40 o 50 players más y, po, weón, o sea, Sí, te el tema cambia es que, te cambia totalmente el panorama, po. el tema es que por lo menos para mí, ¿Eh? nunca fue mi objetivo ganar la season fácil, ni siquiera ganar la season. Ya. ¿Por qué? Porque cuando yo me alié con Esparta, las propuestas eran mil veces favorables para ellos, porque le Claro, ellos dábamos querían líder de la alianza, le Conqueror, dábamos la claro, Conqueror, claro, claro, dropeábamos todo, ni siquiera íbamos a tener a Lian, se le íbamos a dar claro, a Nilfgaard. claro. Entonces, ustedes se quedan con eso y nosotros defendemos una puerta nada más, para tener contenido, y le mandamos recambio Y en caso listo, de que ya ustedes tomen está. la Conqueror. Sí, eso lo sabía. Esa era nuestra propuesta. O sea, Esparta, Entonces, Esparta sí quería ganar. Ellos sí querían ahí o tener. sea, en el trayecto o sea, de las reuniones que hicimos y demás, obviamente el contenido de ellos se basaba en una casa competitiva. Entonces Claro. ellos obviamente iban a ir a ganar. Yo, Oye, mientras tenga contenido, ¿eh? ya estaba feliz. Tocando el tema que estamos parados en Esparta, ¿y qué pensáis que Sí. habían tres bandos, tres grupos, como tú queráis llamarles dentro de Esparta? ¿Qué pensáis de eso? Te Eso enteraste, pasa obviamente, siempre en ¿no? las casas. Pasa siempre en las casas. En las casas que generalmente se arman y como siempre en todas las seasons se disuelven casas y después se juntan y al final terminan siendo la misma casa o el rejunte de otra Claro. gente. Pero ojo, el Sodita nos contó que no estaban todos en el Discord, era así, tenían Discord de Alianza, me imagino, de seguro, ¿no? ¿O No, no? sí, pero el Soda creo que hablaba sobre el Discord de Esparta, Claro no que ellos de la Alianza. claro, que jugaban uno en un disco, lo otro en otro disco y lo otro en otro disco, así Creo nunca que estaban eran los juntos. asedios, porque cuando ellos jugaban Ah, stream se quejaban. O sea, tengo ahí ya, justo un clip de cuando lo maté al Sodita, entonces lo grabé. ya, Que él se quejaba de eso porque les tocó 15 de Esparta y no estaban ya. los 15 en Discord. Pero en la alianza, en el Discord de alianza que tenían Discord de No, alianza, ¿verdad? sí, ¿O sí no? teníamos. ¿Sí? No, Y eso ahí, sí, ahí sí, jugaban siempre todos, ¿sí? participamos. Sí, Nilfgaard Ah, ni siquiera llegó a entrar. O sea, mira, teníamos todo el nombre. O sea, pero ni siquiera llegó a entrar al Discord ese. O sea, nunca jugó una guerra con Discord, con nosotros. mira. Oye, lo otro que te voy a preguntar, si, para que me lo desmienta o no, ¿es verdad que vetaron al Caraza de ahí de Anglian? Cuéntenos. No. ¿No? Yo falté esa vez, pero ¿qué pasó? Puta, ya, pero cuéntanos ahí para que la gente Yo sepa. llego de mi Porque yo casa. me sé una historia, ¿vale? Pero Sí. ahora escuchémosla. Yo llego a mi casa. ¿Eh? Y después veo una screen de, no sé si era de Seiji o de Principito. Que era un Ya, screen, ¿por qué? Porque Gofito, como yo no podía jugar los sábados ya, por trabajo, Gofito cayó una vez. Y entonces ya, estaba metido en Infinity para calear al Lian. ya. ¿Qué pasó? Estaba caleando uno de los míos y no sé qué pasó, que casi la El toman. casi Sí, sí, estaba sí. galeando. Lo tomaron, creo que, o sea, casi toman demasiado fácil y había que hacer unas correcciones y demás. Ya, Y bueno, o sea, yo siempre me mantengo lo más neutral posible. Entonces, ¿qué entendí yo? Que se metió Caraza también a dar unas explicaciones. Y bueno, él ya más o menos lo conocemos. Tiene una forma y una manera de decir las cosas. cada que sea Entonces, son a malos, mucha weón. gente, Esa sí. weón, o sea, son malos, así, Entonces los culiados. hay gente que lo conoce, entonces ya sabe cómo es, y hay gente que no lo conoce o directamente no le gusta su forma de ser. Claro. Entonces, ¿qué pasó? En la casa de Infinity, el de barra H, ponían no me lo fumo a Caraza y esta cosa. Es un Mm, boludo. De dos personas nada más. ya, Entonces, ¿qué hizo Fito? Sacó screen y se lo mandó a la casa. Entonces ya, hablaron conmigo y demás. Entonces, ¿qué hice yo? Dije, mira, miren, vamos a tener que seguir jugando porque somos aliados. Solucionemos esto, claro. mediemos esto. Porque después parece que se enojaron los chicos de Infinity porque justo estaba hablando Ultra y Caras habló arriba y demás, pero lo que Sí. importa no importa eso, sino que Entrevisté a Lucha, lo tengo sí. grabado ahí a Lucha, sí, también. Ah, mira vos. Sí. Ah, escuchá, seguro me va a tirar algunos palos el hijo de puta ese. Eh, bueno, entonces, ¿qué pasó? Le dije, muchachos, somos aliados, vamos a tener que seguir jugando juntos, solucionemos este tema, ya sea nos controlemos, nos intentemos controlar o Ya, directamente
cuando tengamos que hablar, o de última, mutense o hagan algo, pero Claro. arréglenlo. Ni directamente no los mandamos a mutear, sino que solucionémoslo, que Mm, cuando juguemos juntos, contrólense y nada más. claro. Y eso. Y Y eso, de no hecho, ellos pasó a no mayores. dejaron de jugar. Creo que al grupito de él le llaman la Taco House o no sé cómo se Los llama. taquitos, los taquitos. Bueno, ellos no dejaron de jugar ahí. Se ¿Ya? quedó todo arreglado, ¿Listo? pero directamente creo que no venían a Alien, pero siguieron jugando la season. ¿Ya? Ya después Mm, cómo lo solucionó Principito y la gente de ya ahí él es no, no otro tenía tema. idea. Claro, es otro Claro. tema. Sí, pues yo los tenía Porque... agregados como amigos y después no los vi conectar. Para serte honesto, no, No, sí, pero fue no conectaron. mucho más adelante cuando dejaron de jugar. Claro. Fue ¿Ya? cuando... eh, toquemos otro temita de la... Dale, Bueno, pues. pero la cosa que casa ahí. Ahora, el tema de las casas chicas. ¿Cómo se llama esto? Bueno, la casa de Rosa Sangre. La Strong Cloak, creo que se Antes llama de... así. Ah, Sí. sí, Strong Cloak, Strong ¿Qué Cloak, la pasó? buena. Antes de armar la casa, el Rosa Sangre decía, yo les voy a ayudar porque yo tengo amigos de acá, de Claro, él Gondor. lo Es, contó, es más, él él lo mismo lo contó. dijo en la Sí, sí, sí. entrevista. Sí, es verdad eso. Pero no es que él no habló nunca conmigo, él me wispeaba en el jueguito. Entonces yo No, le que. decía, amigo, hacé lo que querás jugar para tu casa, Ya. hacé lo que te convenga a vos. Bueno, no, pero igual los voy a ayudar, aunque seamos pocos, no sé qué, o sea, ni siquiera él ya tenía su casita hecha y nosotros recién nos habíamos armado. Claro. No, que igual lo vamos a ayudar, que esto, que lo otro. Sí, sí, Después eso. empezamos a jugar y ya se nos estaba complicando un poquito las cosas, pues ya se venían las peleas importantes. Y veíamos Ujú. que la casa de él nos empezaba a pegar a nosotros, a interceptar. Ya. Claro, si decía que le gustaba Y intersectar, eso contaba él, pues. sí, pero ¿qué pasa? Él me dice una cosa y después viene y hace otra. Entonces, ¿qué hago yo? Lo susurro. Al final van a jugar están jugando, nos van a ayudar a nosotros, o van a jugar para la otra alianza, porque veíamos que a la otra alianza no lo atacaban. Entonces, eso lo Ya. puse yo. Entonces Mm. parece que lo vio como amenaza, qué sé yo. Sí, él dice que le Eh, wispearon, que le wispeó. Y yo claro, lo él whippé. sintió como amenaza, nombró al Eh, Sumi ahí, que el Sumi, es que le más, dijo que se fueran, oye, ya es momento de irse para allá, para Ugolia, creo que así, más o menos lo que contó él. es que la gente está enojada porque yo le digo a la gente, yo soy transparente con los chicos de Infinite. Mira, Ya, pasó esto, 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 y él nos quiere ayudar, pero bueno, y ya. Porque muchas veces lo nombraron Sumi, Arcione, que jugaron con él, que yo decía, bueno, estaría bueno que venga acá, pero si tiene su casita y quiere jugar al estilo que él tiene un poco particular, que le gusta hacer, por ejemplo, no juegan asedio, sino que juegan mucho batallas campal y demás. sí, Pero sí, Intercepción es su estilo de juego que claro, tranquilamente lo pueden sí, adaptar a otra casa. Pero bueno, él decidió crearse una casita y listo. sí, Entonces es los verdad chicos por eso. ahí estaban enojados y qué sé yo, le habrán dicho algo. Pero después me llegó más adelante. Entonces yo digo, bueno, al final después me llegó que, de hecho tengo la screen ahí que a ¿Ya? Sumi y Arcione que juegan con él. No, que Deseu me amenazó, que por eso le vamos a pegar, que esto, que el otro. Eso es lo que decía él, pues bueno. Y bueno, o sea, y para mí era una excusa ¿Mm? eso de que yo lo amenacé y demás, porque en ningún momento lo amenacé, para pegarnos a nosotros simplemente. Porque a la otra, ahora, si vos me decís, es contenido para que así es nuestro estilo de juego, bueno, tengan el estilo de juego con las demás casas también. Y al Claro, final nos pegaban a nosotros nada más. Entonces, quieras o no, haya coalición o no, estás beneficiando a la otra alianza porque son números que suman. Sean poquitos, sean claro, muchos, son números que suman. claro. Entonces, supuestamente, bueno, para mí es una excusa eso de que yo lo amenacé porque en ningún momento hablé. Y la Así única nos, vez que lo claro, así nos volví a cuenta él. whispear ¿Eh? fue, me decís que, o sea, le puse, al final van a jugar para la otra alianza, le puse, porque al final él nos dijo que nos iban a ayudar. Ya Ya, nos decía, me dijo antes de que se forme Infinity, después que ya estaba formado Infinity y ya formada la alianza Esparta y que supuestamente es la alianza grande. Entonces ya mira, estaba formada la alianza y él me seguía diciendo que nos iba a ayudar. Entonces después, a último momento, cambió la cosa. cambió la cosa. A lo mejor le Sí, ofrecieron manos o lado, imagínate a saber. sí. Que, ¿Quién a sabe? ver, eso también Tú sabes cómo es este dijo. juego, pues, weón. Que Nigro lo amenazó diciendo que fíjense porque al final Sí, se van a quedar sin nada. ¿A qué se refería Nigro? Porque tranquilamente pueden pasarle screen también. ¿A qué se refería? Que generalmente las casas grandes que hacen, y pasó varias seasons ya, y por eso hay lore siempre pasa lo mismo. con lo nuevito, que ofrecen, por ejemplo, creo que pasó con Renegados, que le ofrecen cosas y después van y se las roban cuando los necesitan.
Sí, Necesito la influencia y le quitan todo y al final se quedan sin nada. claro. Siempre pasa lo mismo. Y al final lo que hizo, lo que hacía Nigro, si bien fue por ahí mala elección mía por la fama que tiene Nigro de elegirlo como diplomático, ¿Ya? pero lo que hacía Nigro era, che, no nos interesa, o sea, no nos interesa que nos ayuden a nosotros, porque nuestra idea no es hacer coalición, pero tampoco nos interesa que los vayan a ayudar al otro, entonces manténgase en neutral. Claro. Entonces, bueno, che, fíjate que no te conviene que le hagan, eh, fíjate que te podés quedar sin nada porque al final nos estaban pegando a nosotros y algo le habrán ofrecido. Me Pero bueno, imagino, si es que hablaron, en realidad yo no estaba metido en por diplomacia. ahí ¿qué pasó? Escuché la entrevista del Rosa. Por ¿Mm? ahí él se basa en mucho de que un amigo me contó o me dijeron. Sí, es verdad eso. Entonces, si nos basamos en eso, tampoco. Entonces, ¿qué pasó? También dijo que lo insultábamos al Zoom y que decía, vos callate la boca. En ningún momento, tranquilamente, le pueden preguntar al Zoom y creo que también lo vas a tener seguramente en una entrevista. No, es muy gay. Porque Ese su jugaba conmigo y me abandonó, así que está eliminado conmigo el Sumi. pero No, le este queda ya. igual, Una buena porque onda con el Sumi. le vamos a dar el feudal al Sumi. De hecho, ya se lo dimos. ¿Qué te iba a Así decir? que No, tarde en va realidad a estoy tener que venir. terminando. La entrevista creo que ya eres no el último, pero ya uno de los últimos. Sí, Ya, pero acuérdate que viste la ya entrevista falta una de semana para que arranque la nueva season, pues, la mejor. entrevista de los feudales nuevos, viste cómo encaran la season, la nueva entrevista. Sí, sí. Entonces, bueno, Pero a ahora, ver, entonces entonces, Infinity sigue. Me estás diciendo que sigue sí, Infinity. sí, sí, sí. Ah, ¿Por qué? ¿siguen Porque ustedes? yo ¿Van a logré mi seguir usted? objetivo del grupito mantenerlo. ¿Van a seguir ustedes jugando en Sí, Infinity, Mijin? sí, sí. Ah, eso no lo sabíamos. Yo decidí dejar el feudal una porque no quiero que la casa se dependa únicamente de mí y porque Ya. básicamente no puedo mantener el feudal yo. Aparte que Entonces es se lo tiempo, dimos al pues, yo, Sumi. yo, yo me aburrí de ser feudal por lo mismo, que te requiere tiempo. Estar hueveando, estar ahí. No, ahora Es mucha prefiero dedicación. jugar nomás. Claro, es dedicación. Ahora no, prefiero Y conectar que me digan, ya ando acá, listo, y va, y tenéis cero preocupación, cero eh, responsabilidad. Eso es lo mejor. no, a mí me gusta enseñar, lo que me da mucha paja es las reuniones de diplomacia y toda esa mierda. Pero Ya. me gusta enseñar y demás, entonces ahora voy a estar aportando en la casa, pero desde otro lado. Pero Mira, la casa se mantiene, que es lo que bueno. lindo que se mantuvo el objetivo que tenía yo. Ya. Oye, ¿qué te iba a decir? Eh, Cambiando tema. sí. Y bueno, ¿qué te pareció esta season en general? ¿Entretenida, Y aburrida, faltó más, faltó menos, según tú? a ver, nos cagó mucho eso de que no hayan dicho que ya éramos aliados, Ya. pero para mí hubo lindo contenido. Oye, lo que te iba a preguntar, que se lo pregunté al Ultra también. ¿Qué pasó en Greta, mijín? En Guetta, mira, ese día tampoco estuve, pero sé todo porque obviamente tengo que saber todo. ¿Ah? Básicamente era que los chicos de Esparta tenían que defender Guetta. Ujú. Y parece que se confiaron y en algún momento se designaron gente de Guetta para otro lado y hicieron Claro. ataque Hay sorpresa que a decirle a Guetta y la se lo gente que no tomaron. sabe de lo que estamos hablando de Greta, que la ciudad es porque el Ultra tenía el macro enfocado y la esperanza enfocado en Greta, ¿vale? Sí. Por eso te pregunto, bueno, Sí, sí, no, es que El Ultra ya nos contó el porqué, pero te lo pregunto a ti también. nosotros ya sabíamos porque, o sea, nuestro objetivo era no armar alianza pronto porque ya sabíamos más o menos que Silver que se iba a hacer fuerte y demás. Ya. Entonces, y no pelear en Ostaria. Entonces, Ujú. listos, le velemos a Ugolia en caso de que se nos armen una coalición y demás, entonces le velemos alto a Ugolia, Guetta, Ya. para que después, en caso de que nos vengan a pegar muchas casas, con simplemente defender Guetta y un par de feuditos más, podamos tomar a Lian más fácil, Mira. sin tener que pelear tanto. Pero la De sufriste hecho, en Anglian, la weón, te íbamos leveleando. costó. La sufriste en El Anglian. tema Por el cagazo de... de Greta, tuvieron que trabajar el triple, weón, Sí, para ganar 50 puntitos. sí, eso sí. Sí. Igual, a ver, ¿qué pasa? A mí una vez ya casi me capean, ay, a Ugolia ¿Ya? y no me puse nervioso. O sea, a lo que voy es, pierda o no pierda, gane o pierda, me divierto igual y No, se pero hizo lo que se igual pudo. estaban desmoralizados ustedes, weón. Yo digo porque yo, tengo que decirlo, Mm, entraba al Ultra, que amigo personal mío, hablábamos todo esto fuera de cámara, en forma personal. Y me contaba, yo le decía, weón, tienen que seguir, weón, tienen que seguir.
Lo que pasa es que por Y lo ahí le hicieron, pues, erraban weón, siguieron a y lo la hicieron, pues, weón. contabilidad de la influencia, entonces los chicos ya Claro. se O desanimaban. sea, claro, O después, esa es la palabra, estaban desanimados. Y yo le decía sí, al Ultra, weón, si ustedes o la pueden, weón. intercepción era un Imagínate, asco. yo estando en vanguardia le decía al Ultra, weón, para que veáis que somos amigos, le decía, weón, si pueden, weón, si tenéis que hacer. No, decía el Ultra, si sacábamos cuentas o con el Ultra, imagínate, No, weón. igual el Ultra me Y contó decía, que se oye, sí, hablaban, pero así que ya, no hay de más la problema. sí, weón, de más la sí. Y la hizo el weón, pues la hicieron. Sí, fue igual eso también. Había casas que ni siquiera estaban en la alianza y lo iban a interceptar, era un dolor de huevo. Estuvo Pero buena, es weón. parte del contenido y es lo bonito. O Oye, sea, hace rato que no pasaba eso de SEO, hay que decirlo sí, o también, sea, a ¿no? ver, si Intercepciones perdíamos, por levelear algo, uff, hace sí, cuánto que no o pasaba, po, sea, weón. hace un montón, creo que la época de Sí, Asterium. sí, weón, hace rato que no sé, Y eso no veía hace eso. mucho, hace fácil 2 años. Aparte se Eh, picanteó, weón, ahí, todo sí, bueno. Yo prendí stream, me acuerdo ese día, pues, weón. sí, porque teníamos, che, no podemos ya, porque nos están campeando, básicamente, están ahí esperándonos, vamos a levelear otro pueblito y así. Claro. Obviamente la gente que no está acostumbrada y los nuevitos de la No, pero, casa bueno, se claro, desanimaban porque, che, no puede ser que yo vengo a jugar y me interceptan, que esto, que lo otro. claro. Pero es parte del juego Es parte del y juego. también es parte de ser más inteligente porque, che, si te estás viendo que te están interceptando ahí, anda y busca, o hacer que te maten y Claro, salís con el agarrar CD. CD y después agarrar las cosas y aprovechar el CD, cosas así. Claro. Eh, o sea, sí. Antes se veía eso siempre, pues, weón, cuando Sí, había que antes levelear. eran Sí, siempre. Cuando estaba sí. la Conqueror las primeras veces era Sí, yo me acuerdo que 24/7. acampamos afuera en la zona segura y el que salía, pues interceptaba. Era Y muy antes se ponía, o entretenido. sea, antes lo lindo que se podía poner la carpita es el campamento Campamento, en sí. guerra, todo. Hasta podías tosquear a los enemigos para que no Sí, vayan sí, sí, sí. a dejar las misiones y demás. Era bueno, era entretenido, pero hace rato que Sí, no se veía de ese hueso. sí, Ese tipo de contenido no se veía hace mucho rato. A pesar que sí. igual somos poquitos en el servidor. O sea, lo que noto más o lo que noté más es que había más actividad por lo menos en guerra o para hacer esas Sí. cosas, ese tipo de cosas. Yo he visto muchos nuevos Sí, en el también. servidor. Ahora que se queden es otra cosa, pero he visto hartos nuevitos, weón. No, pero Ojalá por que se ejemplo, queden. Nox está haciendo un buen trabajo con mantenerlos Sí. nuevos. Tengo entendido que Fulminata también. Fulminata sí. El Magma también está Y, haciendo buen trabajo ahí sí, con los chicos. y Oye, nosotros Deseo. quisimos hacerlo, pero ¿Ah? bueno. Así que la casa sigue entonces, Ah, Infinity sigue. Se van sí. a aliar con los chicos que eran de Esparta, confirme, diga la verdad. No creo que Esparta no sigue. No, no sé la verdad. No, pero ¿se irán a crear otra casa o desconectan? Bueno, sé que el Sodita se creó una casa, no sé si va en serio la casa o no, ni idea. No he estado Eh, muy metido en el Conquer en realidad. Creo que por lo que pasó ahora, o sea, de que nos hagan, o sea, digan cuál era ya la alianza formada, ¿Eh? que nos cagó eso, creo que nos vamos a mantener muy neutrales hasta casi finales de season tranquilamente. La Bueno, verdad oye, que no sé, entonces, porque como yo ya no soy el feudal, ya no me tengo que oye, preocupar de Deseo, esas pero cosas. la casa va a ir a competir por alguna capital o van a jugar de chill nomás Yo creo que o vamos a a lo que mantener la venga. misma mentalidad que dejé yo. Ya. Vamos a buscar contenido. Ujú. Todas las veces que fui feudales, vamos a buscar contenido. Da lo Obviamente el mismo si contenido va a estar ganan o en la no ganan capital una final. capital, ya, Claro, es ya. que, o sea, eso te decía, Mm, si perdíamos a Ugolia en la lucha de influencia, yo no me claro, iba a enojar. ¿Por qué? Porque peleamos dándolo todo, claro. haciendo el mejor esfuerzo que teníamos con la gente que teníamos. Ahora, si la dropeábamos porque ya nos rendíamos, bueno, ahí es otra cosa y ahí sí me Claro. enojaba. Lo mismo de la season, no se tomó, pero se peleó y se hizo lo que se Claro, pudo y no le dimos el gusto de por lo menos tener otra capital más. claro. Porque yo sé que por lo menos Nox quería a Sí, Lian, no quería Anglia, sí, independientemente si la dropeaba o no. claro. La quería sí o sí. De hecho, Y hubo contenido, de hecho, el ¿no? trato fue con Vanguardia que capital quería cuando se repartieron ahí los feudales las capitales y Nox quiso Anglia. De hecho, al final el contenido de finales de season fue Lian. Sí, Era la donde verdad que sí, porque más pelea había. no alcanzaron a llegar a las puertas, pues bueno, me imagino que les faltó gente, Abrimos obviamente. un par de puertas, Sí, pero no teníamos gente. No teníamos claro, gente. obviamente, y hay que tener número Eh, ahí, pues hay que tener número para la Conquer. Y número no Llegamos a hay mucho tampoco. capear. En una puerta llegamos a capear el centro, o sea, a castearlo un poco, pero obviamente no teníamos, ya se nos acaba el recambio, la influencia, todo, Claro. entonces no podíamos hacer más.
Oye, entonces la Pero idea de bueno, Infinity esta nueva temporada es el contenido primero que nada y ya sí. si se va dando para una capital secundaria o principal, ahí van a ir viendo. Bueno, hay dos En donde capitales. esté el contenido y hay que no sabemos qué va a pasar la próxima season ni qué La casa van Anglian, a ver. Anglian es capital y Daichen secundaria. Ya tenemos experiencia. Y Haojin, tierra de nadie. Se cierra la Conquer, por fin, weón. Y se abre Haojin ahí para que vayan todas las casitas a plantar Creo papas. que igual la Conqueror es mucha capital para la cantidad de gente que hay. No, y sí, uno eso, que mucha capital, muy grande, hay que tomar, hay que tener mucha gente para las puertas, para defender, qué sé yo. Sí. Y más encima abierta 4 veces o 3 veces seguía, no, mucho, mucho, mucho. Claro, y De ahora verdad, a mí me tenían alargaron la aburrido. season también. Sí, me tenía aburridísimo a mí la Sí, Conquer. por ejemplo, nosotros simplemente para sacar presión de Anlian íbamos y abríamos una puerta y se Claro, iban todos, desaparecían como moscas. claro. Por el simple hecho de que cuesta, por más que ellos, creo que tenían como 200 en la alianza y nosotros Ujú. llegábamos a 100, por Claro. más que le abras con 15, sacabas mucho número Es que le y faltaba te una casa. Oye, facilitaba y las después cosas. meten a Diamond, volviendo al tema, ahora me acordé. Sí, Meten a Diamond y después Diamond, más que no lo metan, Diamond andaba jugando por Bombay, que ya nos explicó el deseo y le pregunté también, no sé si queréis contarlo tú. ¿Por qué Diamond estaba por Bombay y ustedes estaban por el otro lado que Greta, Coman? ¿Por ¿cuál era qué Moonbay? No me ubico bien Bombay en el mapa. el fuerte que está al lado derecho? En La la otra verdad esquina que estaba. si te digo, te ¿Eh? miento. Pero lo que sí me acuerdo es que Diamond o sea, era una parte importante. ¿Para qué? Porque como iba, nosotros sabíamos que había drill ¿Ya? para antes de la Conqueror. Si llegábamos a tomar la influencia suficiente ¿Eh? para en tierra de nadie, íbamos a poder primerear, por así decirlo, Claro. la Conqueror. Y ahí hubiésemos tenido oportunidad de pelear la season con los números que teníamos. ¿En qué momento ¿Qué de pasó? CEU, en qué momento, disculpa que te cambie el tema, Sí, en qué sí. momento tú como feudal, como casa, dices, listo, no, se perdió la season ya, a lo menos la Eh, principal? ¿En qué momento pasa eso? También se fue lo ahí pregunté al Ultra. cuando hicimos eso de tierra de nadie. Era la última cosa que podríamos hacer, ¿Qué por lo hicieron? menos ¿Qué de hicieron? Ultra ¿Qué y hicieron? Cuéntale a la gente. Yo no me recuerdo, por eso te pregunté. ¿Qué que hicieron? eso que te estaba contando de que antes de que se abriera la Conqueror, ¿Ya? iba a haber como dos drills seguidas. Y la gente no sabía porque era como algo que Ah, estaba tenés en letras razón. pequeñas. Claro, claro, claro. Entonces, Sí me dijo Lucha ahora. yo sé que Diamond estaba alejado por un tema de arrastrar números y porque podía hacer el bug de la montaña, que no sé qué, se podía Claro. tepear Ujú. cualquier cosa. Sí, sí, sí. Entonces arrastraba números y nosotros, bueno, creo que teníamos que defender a Anlian un par de tries y después ir Claro. a tomar con los chicos de Claro, y ahí Esparta. le cagó el macro al Ultra porque no hicieron las drip, pues, weón. Hicieron las drill. ¿Ya? ¿Qué Pero, nos cagó? ¿eh? Que hubo gente, por ejemplo, de Nórdico, Renegado, todas las casas chicas, que al final de la ¿Verdad? nada aparecieron en Tierra de Nadie. Pero no, Tiene razón. y bueno, los BR se dieron cuenta y empezaron a tomar, pero a nosotros nada más nos tomaban los feudos, o sea, Ujú. las otras casas, y al Sea Breaker no le tomaban nada. Sí. ¿Qué pensáis que pasó Y le ahí de dejaban free. CEU que no era colisión, pero que las otras casas prefirieron ayudar a la alianza criminal que a la alianza de ustedes? ¿A qué crees que fue ese? Eh, O sea, ¿por qué tú crees que pasó eso? a ver, hay gente que dice que Nórdico nos ayudaba a nosotros, creo que era Rosa, Nórdico y Renegado nos ayudaban a nosotros. Sí, Y en hay la última gente, guerra se vio eso, sí, que fueron a sí, ayudarle, sí. y hay gente que dice, bueno, nosotros podemos llegar a decir que la casa de él y los otros más es Claro, más Nórdico y Renegado, juegan para ellos. Y al final yo creo que independientemente si hubo coalición o no, o si la gente quiere pensar eso, claro. creo que al final las casas jugaron para lo que... por ejemplo, puedo hablar de Nórdico, sé que Nórdico estaba en un mundo aparte Sí, y iba Nórdico y quería tomaba puro lo que pegarle a Siggy veía. Breaker. Sí, pero al final, por ejemplo, en Tierra de Nadie nos terminó tomando más feudo a nosotros que a City Breaker. Ujú, Nos claro. perjudicó. Fueron cosas ¿Tú que creí, no teníamos planeadas. tú creí que donde las demás casas vieron muchos veteranos, mucho número, creí que eso les perjudicó deseo? Al inicio puede ser que sí, Y pero más después, encima, más encima, yo creo, o sea,
trato de hacer un mea culpa, ojo, no soy nadie para hacer un mea culpa, simplemente estamos aquí conversando, pero ¿no habrá Sí. sido eso que tu casa, con mucha gente, hartos veteranos, que a la mayoría los conozco, se junta con otra casa, con más gente que ustedes, pues Esparta tenía más gente que ustedes, y también con muchos veteranos? ¿Tú crees que cuando el server, no, por no dar el nombre de pero todas las otras casas del servidor vieron eso, ¿creéis que se molestaron? Yo creo que sí. Yo, a ver, creo que si hubiese sido otra season, se hubiese molestado. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente ni saben que somos veteranos. A mí ni siquiera me conocen. Claro. El tema es que Sí. obviamente hay líderes que son más veteranos y obviamente Claro. le van a decir, no, que estos son más veteranos, que esto, que lo otro. Yo sabía, o sea, corría ese riesgo. Pero ¿qué pasa? Yo, como te conté al inicio, no me Claro. podía liar con cualquiera, Claro. por Es obvias que por razones, lo porque mismo, es que son muy estaban todos pocas, peleados. muy pocas Claro, casas. pueblo chico y Mm. se conocen todos Oye, y lo se otro que te iba pelean a todos. preguntar, lo que dijo el Sodita, que cuando peleaban siempre le ganaban, weón. Siempre le sacaban la puta No, y les cagaban en mental. ¿Viste la entrevista del Sodita? O sea, más sé o que menos. no lo dijo en Soy mala onda el Sodita, de pero escuchar eso es algunas lo que partes. ellos pensaban. ¿Qué pensáis tú? ¿Era así, weón, que les cagaban en mental porque perdían con Ah, Esparta? eso, ¿Y aprovecho de perdían decir. siempre con Esparta para que lo aclaremos aquí de Seu? No. A ver, ¿O ¿qué pasaba? ganaba uno y después Era un ganaba el otro? try, nosotros no hacíamos un try y ellos no hacían otro try. En la Ya, defensa nadie perdía, por obvias razones. claro. Y nosotros en los ataques, bueno, obviamente nadie ganaba porque es mucho más fácil defender que atacar. Sí. Entonces, independientemente quién haya llegado más cerca de la carpa o más lejos, Ujú. todo peleado. Y es más, no tuvimos muchas peleas con Esparta porque al final después terminaban peleando con Nilfgaard y después iba Breaker y después Pero se nosotros íbamos picaban, con ¿o no? Nox. Había esa pica, No, weón. ¿No? ¿No? no, O no. sea, todo Es más, bien. nuestros chicos estaban tranquilos. Es más, Ya, yo lo que hago es usar eso para empezar a corregir errores y empezar a pulir a la gente, porque si claro, bien somos, algunos eran veteranos, otros no, hay que empezar a pulir y corregir errores boludos. claro. Y después al final en la defensa de Alianza se notó un poco más eso, las correcciones y demás. Todos los detalles que uno va afinando y Sí, ya llegando al fin de la temporada, sí, ahí recién como que termináis de afinar, sí. pues, weón. Y arranca Por la ahí, season nueva y empezáis todo de ah, nuevo. por ahí es la típica que le molesta a los chicos que, che, yo te meto tanto, vos meteme tanto. Y por ahí metían toda la Ah. casa. Boludeces así. Yo siempre lo he Nada dicho, más. de que empecé el informe, yo veía que Esparta era tipo templario, metía toda la casa o defendía toda la casa. A lo Y menos en por Esparta. Pero ahí yo a ustedes los son veía, su por estilo ejemplo, de juego. ustedes eran 30, pero yo veía 15 Infinity en un lado y 15 Infinity en otro lado. Siempre los dividían ustedes. No sé qué lo Sí, hacía, es que no, pero. no. Por ejemplo, a Vanguardia, porque ya teníamos que buscar contenido, lo wispeábamos a Quintino. Che, ¿cuántos tienen? 15, 17, listo. Nosotros te metemos 15 para atacar. Y le metíamos Oye, 15. sobre eso que hablaste de Vanguardia, ¿qué pasó cuando viste o sintieron que las demás casas no querían darle contenido? Es que fue por lo mismo que al principio no estaban dando contenido, porque nos pegábamos todos con todos, De porque hecho, no sabían que eran se lo maleados. pregunto al Quintero y me dice que sí. Pues. Me dice, sí, sí, no queríamos darle contenido. Sí, Lo sé, ya sabíamos, pero porque ya la gente ya sabía que eran maleados y ya claro, estaba formada la alianza. claro. Es más, creo que hicimos para tener medianamente contenido de unir Sparta y Infinity y mantener afuera de la alianza Nilfgaard para tener contenido y tries. Oye, también se rumorea No, que porque no les dieron contenido mucha gente dejó de desconectar. ¿Es verdad eso o no es verdad eso de Seúl? no, ¿No? la gente empezó, hay algunos que dejaron de jugar Ya, cuando ya la Conqueror estaba, estaba más o menos perdida. ya estaba perdida, digamos. Ujú, Pero eran unos cuantos nada más. Y la otra parte era porque tenía vacaciones. ujú. Vacaciones o trabajo. Tengo mucha gente que trabaja en las vacaciones y bueno, se fue de vacaciones. Mira, porque yo Pero tengo que mantuvimos el decir número dentro de todo. yo me salí del booming. Bueno, empezó a mandar esas weas cuando te metías a las páginas porno. Yo me metí a esas páginas porno. No, mentira. Bajé Un virus. no, ¿cómo se llama? Un punto de mira para el RAS. Y Ah, ese venía con una de esas weas que te mandan en los discos. Bueno, me mandó a mí el disco ahora todo y me aíslan de booming. Y yo digo, ay, me salí de booming. Y después vuelvo a Moomin para cobrar la recompensa. Dije, voy a volver. Así que pedí que me metieran de nuevo al Discord. Y leo y veo al Lord General peleándose con el Largo, contigo, con todo, weón. ¿Qué onda, weón? pero es que lo que pasa es como, ¿cómo se llama este?
que es un chileno, el ¿Cuál? Corchea. El Lord, ¿Ya? el Lord general es como el Corchea. ¿Sí? La gente que conoce el lore ya Sí, pues, todos lo debe conocemos el conocer al lore. Corchea. Entonces, es como el Corchea está en su mundo y es como que dice cosas que según él piensa o siente y no las que por ahí son, qué sé yo. Pero tranquilamente puede venir a jugar con nosotros y demostrarle, por ejemplo, él Cero decía drama. ¿Eh? que se están peleando, Infinity se está desarmando porque hay peleas internas. Y en Sí, por eso, realidad por eso te lo pregunto, claro. todas las guerras nos cagamos de risa y cuando había que ser serio éramos serios. Argos transmitía el Instagram y ¿Eh? había gente, había gringas y él decía que eran peruanas y nos burlábamos de eso y boludeces así. De hecho, hay un buen ambiente en Infinity. Es que esa Nunca es la nos idea, bueno, la idea peleamos. es pasarla bien, pues así, igual que como Claro, yo juego con el Team Imbécil, nosotros igual somos competitivos, pero la idea es pasarla bien, reírnos, weón, nos burlamos, y lo que hacemos por eso le nosotros digo, es por eso yo le digo trolear Team hasta que Imbécil, viene pues, la weón. guerra. O sea, Claro, nos atacan y ya pónganse serios. Es más, claro, yo caleo generalmente los martes. Che, ya, ya dejen de romper las pelotas, nos pongamos serios porque nos van a tomar esta mierda. mira. ¿Vaya a seguir Pero caliendo de la eso? mayoría de veces, los martes sí, sí puedo, sí. Ya, ¿y después quién va a calear? El Icase y el sino el que quiera aprender. Ya, vale. De hecho, Mira, también tengo ganas de ir a ver si me voy a Nox a ayudar a dar una manito al que quiera aprender. a los No chicos digo de que soy Nox, el mejor aprendiendo. claro, sí. ¿Qué me tiró eso? El Dazer, creo que se llama. Sí, aquí los chicos, por ejemplo, del Team Imbécil De- están ayudando a los chicos de Fulminata ahí, dando Claro, consejos. ayudar a mí me gusta Claro. enseñar. Pero no Entonces, pensamos jugar ahí, ojo. O sea, yo no, todavía no tengo nada firmado con nadie, pero sí he si, visto algunos de mis chicos que están ahí y hicieron unas prácticas y re si bien, puedo weón. ayudar al que quiera, o sea, por ejemplo, sé Mm. que Fulminata no tiene, no hay gente que sepa calear. Si puedo No, llegar a dar una mano ahí, claro. Sí. no digo que soy el mejor caleando ni que tengo la verdad absoluta, Ajá. pero puedo dar un par de consejos y dar una mano. Sí, sí, sí. Entonces, si puedo Mis chicos hacer están eso, lo voy ayudando a ahí hacer. también, sí, sí. La idea es ayudar a las casas nuevas que vayan surgiendo. Ya Eh, nosotros ya estamos viejos y ya tienen que ir saliendo las nuevas generaciones, por decirlo así, po, weón. es que al final uno va a dejar de jugar y después el Mm. jueguito es triste que se mantenga siempre por los mismos. No digo que Es nosotros verdad mantengamos eso. el contenido, pero o se va a vanguardia y ya no hay contenido. Claro. O queda muy vacío el server y planta Supuestamente paga. se van varios de vanguardia a la corte, ¿no? Esta temporada. Lo que No sé, dijo siempre, Quintino. siempre dicen lo mismo. Ah, otra cosa que quería decir, ¿Eh? por ejemplo, el Lord General ¿Eh? decía que eran DNA, que esto, que el otro, y los que ganaron la season de Seabreak son DNA. O sea, se Yo también gané, contradicen algunas yo cosas, gané la pero. season en el Neo. Claro, y vos también jugás en NA y todo, y la mayoría de la gente que probó ese se fue a NA en algún momento, así que. Sí. Pero bueno, entonces, y bueno, el caso del Lord General, si quiere venir a jugar y ver cómo el ambiente en Infinity, tranquilamente puede venir a jugar. Lorcito, Nadie le va creo a que sigue joder. en Nox y irá a seguir. Creo que Nox cambió de feudal, no lo sé en realidad. ¿Eh? Creo que sí cambió, ya no es el verdugo el feudal, creo. El Y por rompecocono. ahí creo que hace falta algunas veces. Sí, hay que cambiar. Porque o la casa depende mucho de ese feudal o por ahí el feudal se manda algunas cagadas, entonces ya queda medio manchada la casa. Oye, mi rey, ya llegando al último. Entonces, definitivamente fue una season buena, ¿no, Deseu? Yo me Independiente que divertí, se me haya divertí ganado o mucho. no, fue buena para ustedes. Sí, y felicitar a los chicos de Nox también, que Ujú. considero que los que atacaron al Nyan fueron los mejores. Tuvieron todo el rato, sí, todos los Sí, ratos. Nunca desistieron los manes. Nosotros estábamos cargados de Augolia, más aburrido que aburrir. Bueno, pero haciendo el trabajo. sí. ¿Qué te iba a decir Por ahí, cuando yo? atacaban con Dime. Vanguardia, bueno, también estaba lindo, Pero pero fue tampoco, es que, entretenido. claro, lo que pasa es que cuando nos decían nosotros, o cerrábamos rápido Augolia contra los chicos de Renegados, ¿qué más? Diamond y Nórdico. Claro, cruzábamos a ayudar, pero no había un macro preciso, hace esto. Era llegar, entrar y quemar, eso era. Es Y que ahí entré un par de veces. los ataques, los micros en ataque son medio falopa la mayoría. Claro. Mm. Oye, palabra a tu casa de Seu, a tus chicos antes de ir, ¿no? De terminar esto, esta entrevista. Eh, Nada, que a los chicos que saqué justito antes, un día antes de que termine la season ellos ya saben por qué los saqué, porque no estuvieron jugando. Está bien, hay que Me sacarlo. ¿Y cuánto manejo, me sacaste? manejo ¿Sacaste mucho por mucho? meritocracia, tranquilamente unos ¿Sacaste 10. mucho? Uh, Pero es que me manejo mucho por meritocracia. O sea, no importa obvio, que sea el veterano que venga de claro. NA, si no jugaba, te saco a la mierda. ¿Votaste veteranos también? Eh, sí.
Ah, bien. Es porque yo siempre me manejé por meritocracia, por eso el Largo me ama tanto. Ya. Ah, Eh, bien, pues, mijín. y desearle lo mejor al Sumi y que él ya sabe que A la en lo que sea que Sumiyoshi. necesite, Ese, yo soy el padre de él, sí, va a ¿no? ser el próximo feudal. Pregúntale quién es su padre nomás. Sí me dijo que jugó en Anónimo y demás. Sí, llegó acá, no sabía jugar. Bueno, acá empezó a aprender y bien, me alegro que ojalá que le No, vaya bien a Sumi, pues, weón. desearle Claro, una buena season y lo que tenga que durar como feudal, que le vaya bien. justamente, que lo haga bien nomás. Bueno, ya sabe, pues, siempre estuvo ahí conmigo, ahora con usted, entonces ya se maneja, Eh, ya sacó experiencia de hace mucho tiempo y tiene que aplicarla nomás ahora, pues. yo lo único que voy a hacer Ajá, en la casa va a ser, che, fíjate que ojo que puede pasar esto, nada claro. más. Sí, No igual me hay voy que a ayudarlo meter al porque Sumi, ¿eh? ya considero que no es mi casa, sino que es la Claro. casa de todos y ya está. Oye, unas palabras a la alianza que tuvieron, Deseo. Eh, ¿Algo que decirle? Diamond, una cosita ahí, Diamond se fue de la alianza, pero porque pensó que... Oye, eso te iba a preguntar, ¿por qué se fue Diamond? Así cortito, antes de irnos. ¿Qué pasó? Creo que pasó lo de Tierra de Nadie y dijimos, ¿Ya? ya cagamos, ¿qué hacemos? Nos faltan un poco de número para intentar otra cosa más. Y le dijimos, y yo yo voy a estar con Diamond hasta la muerte, decida lo que tenga que hacer, para Ya. mí se tiene que quedar. Porque veían de mergear otra casa y demás para ver si podemos Sí, conseguir un el poquito más Ultra de número. me dijo lo mismo el Ultra y creo que llegó y se Mm. fueron nomás. Entendió otra cosa para mí. O sea, entendió Sí, que ya lo estábamos echando. sí. Y yo le puse ahí textualmente, decían lo que decían hacer. Para mí, yo siempre voy a estar con la decisión que tome el feudal de Diamond. Y al final decidieron irse y ya está. Mira. No, no pasó más. Oye, antes que nos vayamos, ¿qué pensáis de la nueva temporada que viene, Deseo? ¿Cómo la ves tú? La verdad, ¿Te gusta, no te toda la season gusta? Sí, esta, no. me arrepiento de no haber jugado la season de la Onamuya para sacarla. Después las otras, media aburrida. ¿Y esta season la Y viste? ¿Le pegaste una miradita más o menos? ¿No? no ¿No? vi nada, no Yo no he toqué visto nada. nada tampoco. Ojo, a pesar que yo tenía el PTR, no, he andado en otra. No, no he visto nada. Es Me han que comentado, sí, me han comentado, pero no he la visto unidad nada. de la season pasada horrible. O sea, la dorada por ahí salvó un poco, El pero. Ultra me dijo así, es refrito de los refritos. Así me dijo el Ultra. Es porque la unidad dorada de la season pasada era los hombres de arma dorados, nada más. Claro. Y la otra una Oye, mierda. ¿y los mapas que abren te gustan? Al me gusta, me gustó defenderlo mucho. Ya. Y es muy atacable. ¿Y qué otro más? ¿Qué otro mapa abre? Daichem y Anglian. Haojin es que es la otra ciudad que está bien atrás. Sí, son lindos mapas. Y ¿Sí? está bueno que saquen a Ostaria de una vez por todas. No es cierto, loco. Sí, a mí Porque la gente, me. yo sé de micro y ya de Ostaria, de la micro de mierda, todos los feudos se Sí, defienden sí. igual. Ahora tienes que cambiar porque tienen brecha los mapas de Daichem, pues, bueno. Cambia la Sí, cosita un poco. claro, los mapas son, por ejemplo, los mapas de Anlian eran hermosos porque todos los feudos eran muy atacables, Claro. eran grandes, entonces cambia un poquito también para la gente que hace micro, calidad es más divertido. Mira. Oye, mi La querido misma amigo gente de veterana Seu, se aburre. llegando al final, nada más que decirte Sí, gracias, darte las gracias, mijín, por haberte tomado el tiempo. Sé que estáis trabajando, estáis full trabajo y te tomaste el tiempito para venir a conversar acá con nosotros. Y eso, mi rey, creo simplemente que no la decirte piqué gracias. como la gente por ahí esperaba, Ajá. pero bueno, No, no pasa nada. La idea es conversar un poco de la season, cómo la darle viste contexto tú, a la novela. cómo la viste tú como feudal y como persona, mijín. Y creo que Sí, pasamos por todos los puntos. No sé si se nos olvidó algo, creo que pero no. eso, darte las gracias y nada, mijín. ¿Algo más que Dale. decir de Sego antes de irnos? No, que muchas gracias por el espacio y le deseo lo mejor a las casas Fulminata, a la casa de Rosa Sangre, a Vanguardia, que yo sé que por ahí no va a dejar de jugar así. Le deseo todo lo mejor y que podamos mínimamente seguir manteniendo el contenido que estamos teniendo en estas Así últimas es. seasons. Esa es mi rey. Pero eso, Eso ha nada sido más. todo, mi rey. Gracias, Deseo. Y a la gente, nos vemos la próxima, gente. Chao, chao. Chao, Deseo, gracias. Nos vemos.